A ver, para entender a fondo el consumo de sustancias, lo primero que tenemos que hacer es replantear nuestra perspectiva, porque la forma en que hablamos del tema, bueno, eso lo cambia todo. Y justo por eso, empecemos por ahí. El peso que tienen las palabras. Porque el lenguaje que usamos, a veces sin darnos ni cuenta, le da forma a todo lo que pensamos sobre esto. Pensemos en esto un segundo. Hoy en día decimos, soy adicto a Netflix o adicto al café. Y suena casi tierno, ¿no? Pero al usar la palabra adicto tan a la ligera, le hemos quitado todo su peso clínico. Hemos convertido una condición súper seria en casi una broma. Pero aquí está la clave. Hay un abismo de diferencia entre la etiqueta y el diagnóstico. Adicto se siente como un juicio, una falla moral. En cambio, trastorno por consumo es un diagnóstico, es un problema de salud. Una cosa busca culpar, la otra invita a entender. Y ojo, cambiar el término no es solo ponernos técnicos o políticamente correctos, es un cambio fundamental. Quita la culpa de la ecuación y pone el foco donde debe estar, en el daño que está ocurriendo, no en el carácter de la persona. Nos empuja a preguntar qué está pasando en lugar de ¿por qué eres así? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Para responder a eso, tenemos que meternos con la ciencia, con la química del cerebro. Porque vamos a ver que esto va mucho, mucho más allá de una simple elección. Y aquí nos topamos con el mito más grande de todos, la idea de que es simplemente una falla de la fuerza de voluntad, falta de autocontrol. Pero la biología, la biología nos cuenta una historia completamente diferente. Lo que sucede es un proceso biológico que, en esencia, secuestra el cerebro en 3 pasos. Primero, la sensibilización. El circuito de placer queda, digamos, marcado, y no se olvida. Luego, la tolerancia. El cerebro se adapta y cada vez necesita más para sentir lo mismo. Y finalmente, la abstinencia. Aquí el cerebro ya no busca placer. Exige su dosis solo para sentirse normal. No tenerla desata un malestar físico y emocional terrible. O sea, el juego ya no es buscar sentirse bien, sino evitar sentirse terriblemente mal. Y aquí hay algo fascinante, que es la sensibilización cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cerebro ya fue sensibilizado por una sustancia, como el alcohol, le abre la puerta a otras. Es como si el cerebro no aprendiera a preferir una droga en específico, sino que aprende un patrón, un atajo para el alivio. Una vez que tiene esa llave maestra, va a intentar usarla en cualquier puerta que encuentre. Pero a ver, ¿por qué el cerebro empieza a buscar ese atajo? ¿Qué lo lleva hasta ahí? Y esa pregunta nos lleva directo a la siguiente pieza del rompecabezas, el dolor invisible. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. La sustancia no cura, solo anestesia. Y es que el consumo de sustancias casi nunca ocurre en el vacío. Muy a menudo es una solución defectuosa para un problema mucho más profundo. ¿Y detrás de ese consumo qué podemos encontrar? Pues, de todo. Heridas silenciosas como la negligencia, el abandono o el acoso. Eso es trauma. También condiciones que van de la mano como la ansiedad o la depresión. Fíjense, esto puede pasar hasta en el 60% de los casos. Al final, muchas veces es un intento de automedicación, de tratar de calmar un dolor emocional profundísimo, sin ayuda, solo para adormecer una realidad que se ha vuelto insoportable. Ok, ya vimos lo biológico y lo psicológico. Pero ahora tenemos que ampliar la mirada, hacer un zoom hacia afuera. Para entenderlo de verdad, tenemos que darnos cuenta de que este es un problema de todos. Es muy fácil caer en la trampa de verlo como la lucha de una sola persona, ¿no? Pero si miramos la historia, nos damos cuenta de que, muy a menudo, es una lucha social. El problema no es solo personal, está metido hasta los huesos en nuestro tejido social e histórico. Y si no, basta con ver la historia. En los 1840, las guerras del opio, básicamente, se usó una sustancia como arma contra una nación entera por dinero. A finales de ese siglo, en Estados Unidos, el opio era la herramienta para aguantar el dolor del trabajo industrial. Saltamos a los 90s y tenemos la crisis de los opioides, con farmacéuticas vendiendo pastillas como la cura segura para el dolor. Y hoy, la crisis del fentanilo, donde un mercado ilegal llena el vacío que dejó el mercado médico. Siempre ha habido sistemas de poder creando las condiciones perfectas para la dependencia a gran escala. Incluso hoy, las prioridades del Estado a menudo están mal enfocadas. Se invierte muchísimo en decomisar drogas, en la foto, en la apariencia. Pero, ¿y el financiamiento para la prevención? ¿Y para mejorar los tratamientos? Muy bajo. Seguimos atacando el síntoma en lugar de la enfermedad, que es una verdadera crisis de salud pública. Entonces, si no es solo una cosa, ¿qué es?
¿Cómo encajan todas estas piezas? Bueno, la respuesta es que estamos frente a un rompecabezas muy complejo. Y para entenderlo de verdad, necesitamos un mapa, un modelo. Y ese es el modelo biopsicosocial. Pensemos en él como un rompecabezas de 3 piezas. 3 piezas que parecen distintas, pero que en realidad están totalmente interconectadas. A ver, ¿cuáles son estas 3 piezas? Primero, la biológica. Es la maquinaria, esa química cerebral secuestrada de la que ya hablamos. Después, la pieza psicológica. Esa es la motivación, el dolor invisible que se busca anestesiar. Y por último, la pieza social. Ese es el combustible que mantiene todo andando. El entorno, la historia, la economía, la falta de apoyo. Las 3 juntas. Y aquí está el punto más importante de todos. Si solo se trata una de estas piezas, el problema va a seguir ahí. Es como tratar la fiebre pero ignorar la infección que la está causando. La causa de fondo sigue creciendo sin control. Hay una imagen muy poderosa para esto. Si solo tapas la botella y no miras lo que había dentro, el vacío simplemente se llenará con otra cosa. Dejar de consumir es un paso gigante, sí, por supuesto, pero no arregla ese vacío que impulsó el consumo en primer lugar. Y todo este rompecabezas, nos obliga a reconsiderar nuestro enfoque y nos deja con una pregunta final, una que es absolutamente crucial. Y la pregunta es esta: ¿vamos a seguir combatiendo el síntoma o vamos a empezar de una vez por todas a tratar el cáncer que queda vivo? Y esa es la conclusión clave. Quizá es hora de cambiar el foco, dejar de mirar solo la sustancia y empezar a mirar los vacíos personales y sociales que esa sustancia está intentando desesperadamente llenar.